El amanecer se despejó frío sobre Timber Ridge, en el territorio de Montana, proyectando una luz intensa sobre la sinuosa calle principal. Remolinos de polvo se arremolinaban entre los desgastados escaparates. Un gallo cantó detrás de la caballeriza, y en algún lugar lejano, el ganado se movía lentamente por la pradera. Dentro de la pequeña iglesia de madera, situada a las afueras del pueblo, las velas parpadeaban contra las paredes encaladas. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los curiosos habitantes del pueblo, vestidos con sus mejores galas dominicales, abanicándose a pesar del frío de la mañana y afilando sus chismes como cuchillos. Afuera, un peón de rancho llamado Dayton galopaba junto a la tienda general, gritando a pleno pulmón. No se lo va a tomar bien. Despejen el camino. El ayudante del sheriff bajó de la pasarela y entrecerró los ojos para ver la nube de polvo. ¿Aceptar qué? Pero Dayton ya se había ido. A 16 kilómetros al sur, un magnate ganadero permanecía inmóvil sobre su caballo en un cruce de caminos, mirando fijamente el camino lleno de baches que conducía a Timber Ridge. Sus manos agarraban las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Exhaló con fuerza por la nariz y su voz sonó áspera y quebrada. Nunca debí dejarla marchar. Espoleó a su caballo y echó a correr. El polvo explotó detrás de él como un juicio que se avecinaba rápidamente detrás de la iglesia, en una habitación estrecha que olía a madera vieja y jabón. Valentina Mueller estaba de pie ante un espejo agrietado, tratando de estabilizar su respiración. El vestido que llevaba era de muselina color crema, cosido con tela que su tía había guardado doblada en un baúl de cedro durante años. Le quedaba bastante bien, aunque las mangas se le arremangaban ligeramente en las muñecas y el dobladillo arrastraba un poco por el suelo. Lo había cosido ella misma durante 3 noches de insomnio, pinchándose los dedos más veces de las que podía contar. Pequeñas gotas de sangre habían manchado la tela en algunos lugares, pero las había ocultado cuidadosamente bajo los pliegues. Esa mañana su prima le había recogido el pelo en suaves rizos, pero algunos mechones rebeldes ya se habían escapado y le rozaban las mejillas sonrojadas. Apretó ambas manos contra el estómago, deseando que las náuseas se calmaran. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en los oídos y sentirlo pulsar en la garganta. «Es sensato», se susurró a sí misma, con una voz apenas audible. «Es la opción sensata». Pero su reflejo no parecía convincente. Sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado brillantes por las lágrimas contenidas. Sus labios temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantenerlos quietos. Pensó en la enfermedad que la había afectado 6 meses antes, la fiebre que la había dejado postrada en cama durante semanas, los escalofríos que la hacían temblar violentamente. Pensó que sus huesos se romperían, igual que se le había caído el pelo a mechones hasta parecer un fantasma que rondaba su propia vida. Estaba tan débil que no podía levantar un vaso de agua sin ayuda. Su madre se sentaba junto a su cama noche tras noche, presionándole la frente con paños fríos y susurrando oraciones que parecían más bien negociaciones. Y durante todo ese tiempo había alejado al único hombre cuya presencia podría haberlo hecho soportable. Recordaba a Blaywon Simon de pie en la puerta, con el sombrero en la mano, los hombros llenando el marco, preguntándole en voz baja si podía sentarse con ella. Recordaba cómo se habían suavizado sus ojos al mirarla, como si fuera algo frágil y precioso, a pesar de lo destrozada que se sentía. Recordaba la sopa que le había traído, hecha por su ama de llaves, según él, pero ella sospechaba que él había ayudado. Recordaba cómo le leía los periódicos, con su voz baja y firme que la mantenía anclada cuando la fiebre hacía que el mundo diera vueltas, y recordaba haberle dicho que se marchara. «No necesito tu compasión», le había dicho, con voz aguda, llena de orgullo, miedo y vergüenza. Él se había quedado allí de pie durante un largo rato, girando lentamente el sombrero entre sus manos. «No es compasión, Valentina. Entonces, ¿qué es?» Había abierto la boca y luego la había cerrado. Se tragó las palabras que estaba a punto de decir. «Solo quiero ayudarte. Entonces vete. Por favor, vete». Se había marchado sin discutir, y ella había llorado en su almohada durante horas,
odiándose a sí misma por alejarlo y odiándolo a él por no luchar más para quedarse. Ahora de pie en ese vestuario improvisado, con la boda a punto de comenzar, se preguntaba si había cometido el peor error de su vida, porque Blake One Simon no estaba de pie ante el altar. Sebastian era un comerciante. Era dueño de la tienda de productos secos más grande de Timber Ridge y tenía inversiones en una empresa de transporte que transportaba mercancías entre Helena y Pero. Llevaba zapatos lustrados que costaban $3 el par. Se recortaba el bigote con precisión todos los sábados por la mañana y hablaba con frases cuidadosas y mesuradas que nunca revelaban más de lo que él quería. Las había cortejado con flores, rosas importadas de California a un precio considerable, cajas de té importado que venían desde San Francisco y promesas de seguridad envueltas en bonitas palabras. Su madre estaba encantada. La pasión se desvanece, le había dicho su madre con firmeza, agarrando las manos de Valentina sobre la mesa de la cocina. Pero una despensa llena dura, un techo que no gotea dura, el dinero en el banco dura, ese vaquero con su ganado y su orgullo. ¿Qué pasa cuando muere el rebaño? ¿Qué pasa cuando llega la sequía? Sebastián tiene su dinero en más de un lugar. Es inteligente con el dinero. Él te cuidará. Valentina asintió porque tenía sentido, porque estaba cansada de tener miedo, porque no se atrevía a esperar nada más. Pero ahora, de pie allí, alisando con las manos la tela barata de su vestido, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros, se sentía como si estuviera a punto de saltar al vacío, a la oscuridad. Llamaron suavemente a la puerta. Su prima Bailey asomó la cabeza, sonriendo, con el rostro radiante de emoción. «Están listos para ti». Valentina tragó saliva. El predicador ya estaba impaciente y Sebastián no dejaba de ajustarse el cuello de la camisa como si le estuviera ahogando. Bailey se acercó, estudiando su rostro, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Estás bien? Estás pálida, más pálida de lo habitual». «Estoy bien. ¿Seguro? Porque pareces a punto de desmayarte. ¿Te traigo un poco de agua?» Valentina esbozó una sonrisa que le pareció tan frágil como el cristal. «Solo estoy nerviosa». Bailey le tomó la mano y se la apretó con un gesto cálido y tranquilizador. «Estarás bien. Sebastián es un buen hombre. Aburrido en la iglesia un domingo lluvioso, tal vez. Pero bueno, tendrás una buena vida. Una vida segura». Valentina asintió con la cabeza porque no confiaba en que su voz no se quebrara. Bailey ladeó la cabeza y la examinó más de cerca. «Estás pensando en él, ¿verdad? ¿En quién? No te hagas la tonta, Blaze. En Simon. Estás pensando en él». Valentina le apartó la mirada y parpadeó rápidamente. «No importa, ¿verdad?» Él tomó su decisión. Se marchó. Tú le dijiste que se fuera y él te hizo caso. La voz de Valentina sonó más aguda de lo que pretendía. Si le importara, habría luchado más. Se habría quedado. Bailey suspiró. Los hombres son estúpidos a veces. Eso no significa que no les importe. Bueno, ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Antes de que Valentina pudiera responder, se oyeron voces dentro de la iglesia. Inquieta e impaciente, Bailey le apretó la mano una vez más. «Vamos, es hora de irse». Dentro de la iglesia, Sebastian Carlson estaba de pie al frente, cerca del altar, con las manos entrelazadas a la espalda y el pecho hinchado como un pavo real que se exhibe para atraer a una pareja. Su chaleco estaba abrochado con fuerza sobre su delgado cuerpo, tensando ligeramente el botón del medio. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con suficiente pomada como para engrasar el eje de un carro, y brillaba a la luz de las velas como cuero pulido. Sonrió a la congregación con la satisfacción de un hombre que creía haber ganado algo valioso, algo que otros hombres habían deseado pero no habían conseguido. El predicador, un hombre fibroso llamado Reverendo Gilbert, hojeaba nerviosamente su Biblia, murmurando entre dientes. Había celebrado docenas de bodas en sus 15 años en Timber Ridge, pero algo en esta le revolvió el estómago. Quizás era la forma en que la novia lo había mirado durante el ensayo, como un animal acorralado que busca escapar. Quizás eran los rumores que había oído sobre el magnate ganadero que solía cortejarla,
el que había dejado de venir al pueblo después de que ella enfermara. Quizás era simplemente la tensión en el aire, tan densa que se podía palpar. En cualquier caso, quería que la ceremonia terminara rápidamente. La gente del pueblo llenaba los bancos, susurrando detrás de sus manos enguantadas y abanicos, sus voces mezclándose en un murmullo de especulaciones y juicios. La señora Fuentes se inclinó hacia su vecina, una mujer delgada llamada señora Lucero, y le dijo en un susurro teatral: «Tiene suerte de que Sebastián la aceptara después de estar tan enferma. La mayoría de los hombres no lo habrían hecho, no después de cómo estaba». La señora Lucero asintió con sabiduría, sobre todo después de que perdiera todo ese peso. Durante meses parecía medio muerta, como un esqueleto envuelto en piel. Bueno, ahora parece bastante sana, quizá todavía demasiado delgada, pero mejor. Y Sebastián es un buen partido. Ingresos estables, buena reputación, una bonita casa en Pine Street, mejor que ese ranchero salvaje con el que solía pasar el tiempo. La señora Fuentes resopló. Blaze, Simon. Ese hombre tiene más orgullo que sentido común. Cuida del ganado como si tuviera algo que demostrar al mundo. La señora Lucero se inclinó hacia ella y bajó la voz en tono conspirador. He oído que la visitaba todos los días cuando estaba enferma. Le llevaba sopa, le leía, se sentaba junto a su cama durante horas y ella lo echaba. Chica lista. ¿De qué sirve el romance cuando te mueres de hambre? El orgullo no paga las facturas. Exacto. En la parte trasera de la iglesia, un anciano llamado señor Macmillan se abanicaba con su sombrero y le murmuraba a su esposa: «Todo esto huele mal». Su esposa le dio un fuerte codazo en las costillas. «Cállate, Duncan. Solo lo digo». La chica parece que va camino de su propia ejecución. Eso no es asunto nuestro. Todo es asunto nuestro en un pueblo tan pequeño. Se movió en su asiento y la madera crujió bajo él. «Recuerda mis palabras, Margaret. Algo va a pasar. No va a pasar nada. Deja de ser tan dramático». Pero el Sr. Macmillan solo negó con la cabeza y siguió abanicándose. Las puertas traseras de la iglesia se abrieron y Valentina entró en el pasillo. La congregación se volvió para mirar. Un susurro colectivo de telas y cuellos estirados. Un suave murmullo recorrió la sala como el viento entre la hierba. Estaba preciosa, de una forma frágil e incierta. Su vestido brillaba suavemente a la luz de las velas y sus rizos enmarcaban su rostro como un halo. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, y cualquiera que prestara atención podía ver cómo le temblaban las manos mientras sujetaba un pequeño ramo de flores silvestres. Masters y margaritas amarillas atadas con una sencilla cinta. Caminó lentamente por el pasillo, con pasos mesurados y deliberados, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse del pecho. Mantuvo la mirada fija en el altar, negándose a mirar los rostros que la observaban, negándose a reconocer los susurros que la seguían como sombras. Pero a mitad del pasillo, su mirada se desvió hacia las puertas de la iglesia detrás de ella solo una vez, como si esperara que alguien irrumpiera por ellas, como si tuviera esperanzas. A 10 millas al sur, Blow on Simon estaba a punto de recibir la peor noticia de su vida. Cuando Dayton galopó por primera vez hacia el pastizal norte esa mañana, Blay estaba revisando una sección de la cerca que le había dado problemas toda la semana. El ganado tenía la costumbre de encontrar el punto más débil de cualquier límite, y efectivamente, 3 postes se habían podrido cerca del arroyo, donde el suelo permanecía húmedo y la madera nunca se secaba del todo. Estaba clavando un nuevo poste en el suelo, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos y el sudor oscureciendo la tela sobre sus hombros, cuando oyó el sonido de unos cascos que se acercaban rápidamente. Levantó la vista, entrecerrando los ojos para protegerse del sol, y vio a Dayton acercándose a todo galope, con el sombrero volando de su cabeza a mitad del prado, la cara roja por el esfuerzo y algo que parecía pánico. Blaze se enderezó, con el martillo aún en la mano, frunciendo el ceño. «¿Qué diablos te pasa?» Dayton frenó su caballo con un derrape. Las pezuñas del animal levantaron nubes de tierra y hierba.
Respiraba con tanta dificultad que apenas podía articular palabra. Doblado sobre la silla, jadeando. Se va a casar. Blaun se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Quién? Valentina. Valentina Müller. Dayton se enderezó y aspiró aire. Se va a casar con Sebastian Carlson hoy mismo. La ceremonia es a las 10 a.m. Durante un momento, Blaun no reaccionó. Se quedó allí de pie, con el martillo colgando de su mano, mirando a Dayton como si el hombre hubiera empezado a hablar un idioma que él no entendía. Entonces las palabras calaron en él, posándose en su pecho como piedras lanzadas a aguas profundas. Su rostro palideció. Apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el martillo. ¿Qué? Su voz apenas era más que un susurro, áspera e incrédula. La boda se celebra ahora mismo en la iglesia del pueblo. Oí a la señora Fuentes hablar de ello en la tienda cuando fui a comprar tabaco. Dijo que todo el pueblo está allí. Dijo que Sebastián lleva semanas presumiendo de ello. Blauno se dio la vuelta, dio 3 pasos y golpeó el poste de la valla con tanta fuerza que la madera se partió por la mitad. La sangre brotó de sus nudillos, goteando sobre la hierba seca, pero él no pareció darse cuenta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, y el poste se rompió por completo, cayéndose. Dayton hizo un gesto de dolor y dio un paso atrás. «Jefe, ¿desde cuándo lo sabe?» La voz de Blaze era baja, peligrosa, con una furia apenas controlada vibrando bajo cada palabra. «Me he enterado esta mañana. Juro que he venido directamente aquí en cuanto me he enterado. Ni siquiera he terminado de comprar el tabaco». Blauno apoyó ambas manos contra otro poste, con la cabeza gacha y los hombros temblando. Respiraba entrecortadamente, con jadeos que casi parecían sollozos, pero no lo eran del todo. Pensó en todo, en cada momento, en cada decisión que lo había llevado a esa situación. Los meses que había pasado cortejando a Valentina antes de que enfermara, llevándole flores silvestres de las colinas, enseñándole a montar su yegua más dócil, sentándose con ella en el porche de su madre y hablando hasta que salían las estrellas. La forma en que ella lo miraba a veces, como si fuera algo precioso e inesperado. La primera vez que la besó, su corazón latía tan fuerte que pensó que ella debía poder oírlo. Ella sabía a sidra de manzana y canela del picnic de la iglesia, y cuando él se apartó para mirarla, sus ojos estaban muy abiertos, suaves y llenos de algo que le hacía doler el pecho. Estaba listo para pedirle que se casara con él. Ya tenía el anillo, el de su abuela, una sencilla alianza de oro con un pequeño granate que reflejaba la luz. Había estado esperando el momento adecuado, armándose de valor, preparando las palabras. Entonces ella enfermó. La fiebre se había extendido por la ciudad a finales de la primavera, afectando con mayor dureza a los barrios más pobres, donde las casas estaban muy juntas y el agua procedía de pozos de dudosa calidad. Valentina había sido una de las desafortunadas. En cuestión de días, quedó postrada en cama, ardiendo en fiebre y demasiado débil para mantenerse en pie. Él la visitaba todos los días. Le llevaba sopa que preparaba su ama de llaves, caldo de pollo con verduras, pan blando, cualquier cosa que pudiera tentarla a comer. Le leía los periódicos cuando ella estaba demasiado débil para sostenerlos. Se sentaba junto a su cama durante horas, simplemente para que no estuviera sola. Pero ella se había vuelto más fría con él, lo había alejado poco a poco y luego le había dicho que se marchara. «No necesito tu compasión». Esas palabras aún resonaban en su mente, agudas y cortantes. Él había respetado sus deseos. Se había marchado porque pensaba que era lo que ella necesitaba. Le había dado espacio, pensando que ella acudiría a él cuando estuviera lista, cuando volviera a estar fuerte. Pero no lo había hecho, y ahora se iba a casar con otra persona. Blaun levantó la cabeza, con los ojos ardientes. «¿Cuánto tiempo tengo?» Dayton miró al sol calculando el tiempo. Quizás 20 minutos, quizás menos si el predicador se da prisa. Blauno se giró, se dirigió a su caballo y se subió a la silla con un movimiento suave y experto. Su rostro estaba serio como el granito, cada rasgo duro y decidido. «Jefe, ¿qué vas a hacer?»
Blauno no respondió. Simplemente espoleó a su caballo para que echara a correr y no miró atrás. El trayecto hasta la ciudad fue una mezcla de velocidad y desesperación. Espoleó al caballo más de lo que debía, inclinándose sobre su cuello y animándolo a ir más rápido con cada zancada. El viento le azotaba el abrigo y el sombrero, amenazando con arrancárselos. Respiraba entre jadeos entrecortados que le quemaban los pulmones. Su mente se adelantaba a él. Ya estaba en la iglesia. Ya la veía con el vestido de novia. Ya oía los votos. No podía permitir que eso sucediera. No lo permitiría. Timber Ridge apareció en el horizonte y él no redujo la velocidad. Recorrió a toda velocidad la calle principal, dispersando gallinas y casi atropellando a un perro que se cruzó en su camino. La gente se apartaba gritándole, pero él no los oía. Lo único que oía eran los latidos de su corazón, que retumbaban como tambores de guerra. La iglesia apareció ante sus ojos, blanca, sencilla, situada en una pequeña elevación a las afueras del pueblo. Había caballos atados en la entrada. Las voces se colaban por las ventanas abiertas. Se detuvo en seco, desmontó antes de que el caballo se hubiera parado del todo y se quedó allí un momento, con el pecho agitado, recuperando el aliento. Luego se dirigió a las puertas y las abrió de un empujón. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe con un estruendo violento que resonó en el pequeño edificio como un disparo. El sonido fue tan fuerte, tan inesperado, que varias mujeres gritaron. El polvo se arremolinó en el pasillo, arrastrado por el viento que entró detrás del hombre que estaba en la puerta. Todas las cabezas de la congregación se volvieron al unísono. Las mujeres jadeaban, llevándose las manos a la boca. Los hombres se enderezaron en sus asientos, con los ojos muy abiertos. El predicador torpemente cogió su Biblia y casi la deja caer, pero la atrapó contra su pecho en el último segundo. Blaupen. Simon se quedó enmarcado en la puerta, alto y de hombros anchos, con el abrigo cubierto de polvo del camino, el pelo revuelto por el viento y despeinado bajo su sombrero. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. El sudor brillaba en su rostro. Sus ojos se fijaron en Valentina con una intensidad que hizo que el aire de la sala se sintiera denso, peligroso y eléctrico. No miró a nadie más, ni al novio, que permanecía rígido y conmocionado ante el altar, ni al predicador, que agarraba su Biblia como si fuera un escudo, ni a los cientos de pares de ojos que lo miraban con horror y fascinación. Solo a ella. Caminó por el pasillo, con sus pesadas botas sobre el suelo de madera, cada paso medido, deliberado e imparable. El sonido resonó en el silencio atónito como un redoble de tambor, como un trueno que se acercaba. Valentina se quedó paralizada en el altar, con el ramo temblando en sus manos, los ojos muy abiertos por la incredulidad y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, con la respiración atrapada en la garganta. Sentía las rodillas débiles. Sebastián se volvió, con el rostro enrojecido por la indignación. ¿Qué significa esto? Blauno ni siquiera le miró. Se detuvo en medio del pasillo, separó los pies a la anchura de los hombros y alzó la voz para que todos los presentes en la iglesia pudieran oírle claramente. Ella es mía. Las palabras rompieron el silencio como una roca contra un cristal. Afuera, como si fuera una señal, el caballo de Blas relinchó con fuerza y el sonido atravesó las ventanas abiertas. Algunas personas dieron un respingo. Alguien en los bancos de atrás contuvo una risa nerviosa. El señor Macmillan se inclinó hacia su esposa y le susurró en voz alta. Bueno, esto supera con creces el sermón del domingo pasado. Su esposa le dio un golpe en el brazo, pero no pudo ocultar su interés, con los ojos muy abiertos. Blaine dio otro paso adelante, sin apartar la mirada del rostro de Valentina. Fui un tonto al dejarte marchar. Fui un tonto al pensar que el orgullo era más importante que esto. Pero no soy tan tonto como para dejar que te cases con él, balbuceó Sebastián, con el rostro pasando de rojo a morado. No puedes entrar aquí sin más y mirarme. Blaun recorrió la distancia que les separaba en 3 largas zancadas. Extendió el brazo y rodeó la cintura de Valentina, atrayéndola hacia él con clara intención.
Su plan era sencillo: conquistarla con un movimiento dramático, sacarla de allí, subirla a su caballo y alejarse antes de que nadie pudiera detenerlo. Pero el destino, con su habitual sentido del humor y su oportuno timing, tenía otros planes. Cuando la atrajo hacia él con quizás demasiado entusiasmo, el dobladillo de su vestido, que ya arrastraba ligeramente por el suelo, se enganchó en un clavo oxidado que sobresalía del borde del banco más cercano. El clavo llevaba allí meses, un problema de mantenimiento que el reverendo Gilbert tenía intención de arreglar, pero nunca se había puesto a ello. Se produjo un tirón brusco cuando la tela se enganchó, un sonido de rasgado, y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Valentina se echó hacia atrás, tirada de repente por el vestido enganchado. Bla uno perdió completamente el equilibrio, tropezó hacia adelante y ambos cayeron al suelo en una maraña de encajes, botas, polvo y pura mortificación. La congregación jadeó al unísono, una inspiración colectiva que pareció succionar todo el aire de la sala. Valentina cayó medio encima de él, con el velo aplastado contra su pecho y los rizos cuidadosamente fijados con horquillas, deshaciéndose alrededor de su cara y esparciendo las horquillas por el suelo. Uno de sus zapatos se le salió. El ramo se le escapó de las manos y esparció flores silvestres por el pasillo. El sombrero de Blaise se le cayó de la cabeza y rodó varios metros hasta detenerse junto a la bota de alguien. Se golpeó el codo con tanta fuerza que sintió un dolor agudo en el brazo y soltó un gruñido. Durante un momento, permanecieron allí tumbados, aturdidos y completamente inmóviles. El rostro de Valentina se sonrojó como el fuego, ardiendo desde el cuello hasta la línea del cabello. Podía sentir las miradas de todas las personas de la iglesia clavadas en ella. Podía oír el silencio de sorpresa, que de alguna manera era más fuerte que cualquier ruido. Quería que el suelo se abriera y la tragara, quería desaparecer en la tierra y no volver a ser vista nunca más. Las orejas de Blas se pusieron de un rojo intenso y culpable que se extendió por su cuello. Había imaginado este momento de 100 maneras diferentes durante el desesperado viaje a la ciudad. Dramático, romántico, triunfal. Pero ni una sola vez, en ningún escenario, había imaginado que acabaría tumbado boca arriba en medio del pasillo de una iglesia, con medio pueblo mirando y su dignidad esparcida como esas flores silvestres. Sebastián se quedó paralizado ante el altar, con la boca abierta, como un hombre que no sabía si reír histéricamente o desmayarse. El reverendo Gilbert se apretó la Biblia contra el pecho y murmuró entre dientes: «Señor, ten piedad de nosotros». El señor Macmillan se inclinó de nuevo hacia su esposa, sin molestarse siquiera en susurrar esta vez: «Esta es una boda que recordaré». La señora Macmillan le dio un fuerte codazo, pero no podía apartar la mirada de la escena. Sin embargo, Blaise, a pesar de la humillación que lo quemaba como un incendio forestal, se negó a quedarse abajo, se negó a dejar que ese momento los definiera. Se incorporó apoyándose en un codo, miró a Valentina y le preguntó en voz baja, con voz áspera pero suave: «¿Te duele?». Ella negó con la cabeza en silencio, incapaz de hablar debido al nudo de vergüenza, confusión y alivio que se le había formado en la garganta. Él se puso en pie con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha, y se agachó para ayudarla a levantarse. Sus manos fueron suaves mientras la sujetaba, examinándola con cuidado para asegurarse de que realmente no estaba herida. Luego, sin decir una palabra, sin prestar atención a la multitud que los observaba, se agachó, agarró con fuerza el dobladillo de su vestido y lo arrancó del clavo con un tirón rápido y decidido. La tela se rasgó de forma audible, dejando un desgarro irregular en el dobladillo. Pero a él no le importó. La volvió a tomar en sus brazos, esta vez con más cuidado, ajustando su agarre, asegurándose de mantener el equilibrio, y se dirigió hacia la puerta. La congregación se quedó sentada en un silencio atónito y sin aliento, demasiado conmocionada incluso para susurrar. Sebastián finalmente encontró su voz, aguda e indignada. «No puedes hacer esto. Esto es, esto es un robo. Esto es un secuestro. Esto es...». Blaise se detuvo.
Giró la cabeza lo justo para mirar al otro hombre con ojos fríos y duros, y dijo en voz baja, pero con absoluta certeza, «Ella nunca fue tuya». Luego salió, con Valentina acunada con seguridad en sus brazos, y las puertas de la iglesia se cerraron detrás de ellos con un golpe seco y decisivo que parecía sellar algo irrevocable. Afuera. Su caballo resopló y sacudió la cabeza, pateando con una pata como si mostrara su aprobación por el segundo intento, más exitoso. Blauno colocó a Valentina en la silla con cuidado, asegurándose de que estuviera segura, y luego se subió detrás de ella con un movimiento suave. La rodeó con un brazo por la cintura, recogió las riendas y espoleó al caballo para que se pusiera en marcha. Recorrieron a toda velocidad la calle principal de Timber Ridge, dejando tras de sí una nube de polvo, exclamaciones, bocas abiertas y suficientes cotilleos como para alimentar las conversaciones durante meses. Valentina se agarró al pomo de la silla con ambas manos, con el corazón latiendo tan rápido que pensó que le iba a salir del pecho. Su mente daba vueltas en círculos confusos, incapaz de decidirse por una sola emoción. Quería estar enfadada, quería gritarle, exigirle que la aceptara de vuelta, decirle que no tenía derecho a tomar decisiones por ella. Pero la calidez de su brazo alrededor de su cintura, sólido, seguro y protector, la fuerza de su pecho contra su espalda, la tranquila certeza en su voz cuando le dijo que nunca había sido suya, todo ello aflojó algo tenso y doloroso que había estado encerrado en su pecho durante meses. Cerró los ojos y solo por un momento se dejó recostar contra él. Se permitió sentirse segura, querida y elegida. Detrás de ellos, las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo, y la congregación se derramó en la calle como agua rompiendo una presa, hablando al mismo tiempo en una cacofonía de conmoción, especulación y escandalizado deleite. La señora Fontes se agarró el sombrero para evitar que se lo llevara el viento. ¿Acaba de pasar eso? Dime que no lo he visto. Su vecina asintió lentamente, con los ojos aún muy abiertos. Lo has visto. Todos lo hemos visto. Sebastián apareció en los escalones de la iglesia, con la cara roja como un tomate, los puños apretados a los lados, con el aspecto de un hombre que acababa de ser humillado públicamente de la peor manera posible y no sabía cómo procesarlo. El reverendo Gilbert se acercó a él, con la Biblia aún entre las manos, y dijo con cautela y diplomacia, «Creo que podemos considerar la ceremonia pospuesta indefinidamente». Sebastián se dio la vuelta sin decir nada y entró furioso en la iglesia, cerrando la puerta con tanta fuerza que todo el edificio pareció temblar y las ventanas vibraron en sus marcos. El señor Macmillan se rió entre dientes y negó con la cabeza, sonriendo ampliamente. El mejor entretenimiento que ha tenido esta ciudad en años, por el que vale la pena levantarse de la cama. Su esposa suspiró, pero no podía estar totalmente en desacuerdo. Cabalgaron con fuerza por las llanuras abiertas, los cascos de los caballos golpeando con un ritmo constante la tierra seca. El viento despeinó a Valentina, soltándole completamente los pasadores, y azotó su vestido rasgado alrededor de sus piernas. El cielo se extendía amplio e infinito sobre ellos, pasando de un azul pálido a un dorado intenso en el lejano horizonte, donde el sol había comenzado su lento descenso. La mente de Valentina daba vueltas sin poder tranquilizarse. Agarró el pomo de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y su cuerpo permaneció rígido frente a Blaze, negándose a relajarse completamente contra él, a pesar del calor que irradiaba su pecho y la firme fuerza de su brazo alrededor de ella. Tras 10 minutos de silencio, solo roto por el sonido de los cascos y el viento, no pudo aguantar más. «Da la vuelta», dijo con voz tensa y controlada. Bly no respondió. «Da la vuelta, llévame de vuelta al pueblo», repitió. «No», fue su única respuesta, seca, definitiva e intransigente. «No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho». Ella se retorció entre sus brazos, tratando de mirarlo a la cara, con la ira brillando en sus ojos. «Todo el derecho. Irrumpiste en mi boda.
Me humillaste delante de todo el pueblo. Nos convertiste en un espectáculo y me secuestraste como si fuera una forajida. ¿Y crees que tenías derecho? Apretó la mandíbula, con los músculos temblando bajo la piel, pero su voz se mantuvo tranquila y firme. Tú no querías casarte con él. Esa decisión no te correspondía a ti. Entonces, ¿por qué no me dijiste que me fuera? Se inclinó hacia ella, su aliento cálido rozándole la oreja, provocándole un escalofrío involuntario. Cuando entré en la iglesia, podrías haberme dicho que me fuera. Podías haber dicho que no. Podías haberme dicho que querías casarte con él, pero no dijiste ni una palabra. Ella abrió la boca para discutir, para defenderse, pero no le salieron las palabras porque él tenía razón. Se había quedado allí paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, y no había dicho ni una sola palabra para detenerlo. No había protestado, no había objetado, con lágrimas en los ojos, caliente, furiosa y confundida. No puedes hacer esto. No puedes desaparecer durante meses y luego aparecer de la nada. Y yo no desaparecí. Tú me dijiste que me fuera porque me estaba muriendo. Las palabras brotaron de su boca, crudas y entrecortadas, llenas de meses de dolor reprimido. Porque estaba débil y enferma y no quería que me vieras así. No quería que te quedaras por lástima u obligación o porque sintieras pena por mí. No era lástima, Valentina. Entonces, ¿qué era? Se retorció con más fuerza entre sus brazos, obligándole a aflojar el agarre, lo suficiente para girarse parcialmente y mirarle a la cara. Las lágrimas le corrían ahora por las mejillas, calientes e imparables, y su voz temblaba por la emoción. ¿Qué era, Bly? Porque te fuiste, te marchaste, y nunca volviste, y yo esperé. Dios, ayúdame. Esperé a que luchases por mí, a que me dijeras que estaba siendo estúpida, a que te negases a rendirte, pero no lo hiciste. Simplemente te marchaste. Su rostro se descompuso y por primera vez ella vio un dolor auténtico y crudo en sus ojos. Un dolor que coincidía con el suyo. Creía que estaba haciendo lo que tú querías. Tú me alejaste. Me dijiste que no me necesitabas. Me mirabas como si odiaras que estuviera allí. ¿Qué se supone que debía hacer? Se suponía que debías quedarte. Su voz se quebró en la última palabra, rompiéndose como cristal, y le golpeó el pecho con un pequeño puño. Luego otra vez más fuerte, poniendo en ello meses de ira, dolor y soledad. Se suponía que debías decirme que estaba equivocada. Se suponía que debías abrazarme y negarte a soltarme, sin importar lo que dijera. Pero no lo hiciste. Te marchaste como si yo no importara. Él recibió cada golpe sin pestañear, sin defenderse, con los hombros encorvados bajo el peso de sus palabras y su propia culpa. Cuando ella finalmente se detuvo, con el pecho agitado por los sollozos y el agotamiento, él levantó lentamente las manos y le acarició la cara con ambas, limpiándole las lágrimas con los pulgares con delicadeza. Tienes razón, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Debería haberme quedado. Debería haber luchado más. Tenía miedo, Valentina. Me aterrorizaba que, si presionaba demasiado, te perdería por completo. Así que te di espacio y esperé. Y me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Pero me equivoqué. Fui un maldito idiota. Ella cerró los ojos y nuevas lágrimas brotaron, recorriendo cálidas sus mejillas. Me sentía tan sola. Lo sé, lo siento. Pensé que ya no me querías. Pensé que te habías dado cuenta de que no valía la pena. Dios, Valentina, no. Su voz se quebró y apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados. Nunca dejé de quererte. Ni un solo día, ni una sola hora. Permanecieron así durante un largo rato, el caballo reduciendo la marcha a paso lento, sintiendo el cambio de humor y el viento transformándose en una suave brisa que traía el aroma de la hierba seca y la lluvia lejana. ¿Por qué ahora?, susurró ella con voz apenas audible. ¿Por qué has venido hoy? Porque no podía dejarte marchar. No otra vez, no con él. No con él, no con él, no con él, no a él, no a él.
Se apartó lo justo para mirarla a los ojos, los suyos húmedos por las lágrimas contenidas. Te quiero, Valentina. Debería habértelo dicho hace meses. Debería habértelo dicho cada maldito día hasta que lo creyeras. Pero te lo digo ahora. Te quiero. Se le cortó la respiración, atascada en la garganta. Nuevas lágrimas le resbalaron por las mejillas. Pero estas eran diferentes, más suaves, más cálidas, nacidas de algo distinto al dolor. Yo también te quiero, susurró ella. Las palabras salieron de sus labios como una confesión, como una absolución. Nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando lo intenté. Entonces él la besó, lento y suave al principio, con los labios suaves y cuidadosos contra los de ella, como si fuera a romperse. Pero el beso se intensificó rápidamente. Meses de anhelo y arrepentimiento, y una necesidad desesperada se derramaron en él como el agua que rompe una presa. Ella se inclinó hacia él, agarrándole la parte delantera de la camisa con las manos, apretando la tela, y le devolvió el beso con todo lo que tenía, con todo lo que había estado reprimiendo. El caballo se detuvo por completo debajo de ellos, sin mostrar ningún interés por su drama, y comenzó a pastar tranquilamente en un trozo de hierba seca. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad y de forma irregular, Valentina miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaban casi en su rancho. La casa principal se encontraba a unos 400 metros, una estructura robusta de 2 pisos con un amplio porche, paredes encaladas y un granero rojo a un lado. El humo salía de la chimenea, donde su ama de llaves debía de haber encendido el fuego. Blaum bajó primero del caballo y luego se estiró y la bajó con cuidado, con las manos posadas en su cintura para estabilizarla. Ella se quedó de pie frente a él, en la luz que se desvanecía, con el vestido rasgado arrastrándose por el polvo, el pelo revuelto y suelto sobre los hombros, las mejillas sonrojadas y los ojos aún brillantes por las lágrimas. Por primera vez en meses, se sentía de nuevo ella misma. Se sentía real. Se sentía viva. Él la condujo al interior por la puerta principal y la llevó a la sala principal. La casa era sencilla, pero estaba bien cuidada. Los suelos de madera estaban lisos por el uso durante años. Una chimenea de piedra con un fuego que crepitaba cálidamente. Muebles sólidos y funcionales, más que decorativos. Una linterna sobre la mesa proyectaba una cálida luz dorada por toda la habitación y lanzaba suaves sombras en las esquinas. Valentina se detuvo en medio del suelo, de repente insegura a pesar de todo lo que acababa de pasar. Su ira se había desvanecido por completo, pero la vulnerabilidad se apresuró a ocupar su lugar, haciéndola sentir expuesta y frágil. Se abrazó a sí misma de forma defensiva. Blaine cerró la puerta detrás de ellos en silencio y se volvió hacia ella. Durante un momento se quedaron allí de pie, al otro lado de la pequeña habitación, mirándose bajo la luz de la lámpara. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. «Lo siento», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Por todo, por marcharme cuando me necesitabas, por no luchar más, por dejarte pensar, aunque fuera por un segundo, que no me importabas». Ella tragó saliva con dificultad, superando el nudo que tenía en la garganta. «Yo también lo siento, por alejarte, por ser demasiado orgullosa para decirte que te necesitaba, por estar a punto de cometer hoy el mayor error de mi vida». Él cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza contra su pecho, como si pudiera protegerla de todo lo que le había hecho daño. Ella enterró el rostro en su camisa y se dejó llorar. Lloró profundamente, con sollozos que sacudieron todo su cuerpo por primera vez en meses. Él la abrazó durante todo ese tiempo, acariciándole el pelo con infinita delicadeza con una mano y presionándole firmemente la espalda con la otra para sujetarla. Le susurró disculpas y promesas al oído, con la voz ronca por la emoción. Cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron y su respiración se estabilizó, ella se apartó ligeramente y lo miró a través de sus pestañas húmedas. Sus ojos también estaban enrojecidos, su rostro marcado por una mezcla de ternura, dolor y amor. «No quiero volver a perderte», susurró ella.
No lo harás, le tomó el rostro entre las manos, acariciándole las mejillas con los pulgares. Te lo juro, Valentina, no lo harás. Lucharé contra el cielo y el infierno antes de dejarte marchar de nuevo. La besó de nuevo, y esta vez sin vacilar, sin incertidumbre. Sus manos se desplazaron a su cintura, atrayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre ellos. Ella enredó los dedos en su cabello, atrayéndolo hacia ella. El beso se volvió hambriento, desesperado, lleno de todos los meses de deseo, añoranza y necesidad. Esta vez la levantó con cuidado en brazos, prestando atención a los marcos de las puertas y los muebles, y la llevó hacia el dormitorio, abriendo la puerta con el hombro. La habitación era sencilla y masculina, con una gran cama cubierta por una colcha gastada que había hecho su abuela, una cómoda robusta y una ventana con vistas a las llanuras. La sentó con delicadeza en el borde de la cama y luego se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con una expresión tan abierta y vulnerable que le hizo doler el pecho. ¿Estás segura?, le preguntó en voz baja. Porque una vez que hagamos esto, Valentina, nunca te dejaré marchar. Nunca. Por ninguna razón. Ella asintió con la cabeza y le acarició la cara con las manos, memorizando su tacto. Estoy segura de que nunca he estado más segura de nada. Por primera vez en meses, se sentía ella misma de nuevo. Se sentía real. Se sentía viva. Él la condujo al interior a través de la puerta principal y entró en la sala principal. La casa era sencilla, pero estaba bien cuidada. Los suelos de madera estaban desgastados por los años de uso. Una chimenea de piedra con un fuego que crepitaba cálidamente. Muebles sólidos y funcionales, más que decorativos. Una linterna reposaba sobre la mesa, proyectando una cálida luz dorada por toda la habitación y creando suaves sombras en las esquinas. Valentina se detuvo en medio del suelo, de repente insegura a pesar de todo lo que acababa de pasar. Su ira se había desvanecido por completo, pero la vulnerabilidad se apresuró a ocupar su lugar, haciéndola sentir expuesta y frágil. Se abrazó a sí misma de forma defensiva. Blaine Ayeston cerró la puerta detrás de ellos en silencio y se volvió hacia ella. Durante un momento, se quedaron allí de pie, al otro lado de la pequeña habitación, mirándose bajo la luz de la lámpara, con el aire entre ellos cargado de cosas no dichas. Lo siento, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Por todo. Por marcharme cuando me necesitabas, por no luchar más, por dejarte pensar ni siquiera por un segundo que no me importabas. Ella tragó saliva con dificultad, con un nudo en la garganta. Yo también lo siento por alejarte, por ser demasiado orgullosa para decirte que te necesitaba, por estar a punto de cometer hoy el mayor error de mi vida. Él cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza contra su pecho, como si pudiera protegerla de todo lo que le había hecho daño. Ella enterró el rostro en su camisa y se dejó llorar. Lloró profundamente, con sollozos que sacudieron todo su cuerpo por primera vez en meses. Él la abrazó durante todo ese tiempo, acariciándole el pelo con infinita delicadeza, con una mano y presionándole firmemente la espalda con la otra para sujetarla. Le susurró disculpas y promesas al oído, con la voz ronca por la emoción. Cuando sus lágrimas finalmente disminuyeron y su respiración se estabilizó, ella se apartó ligeramente y lo miró a través de sus pestañas húmedas. Sus ojos también estaban enrojecidos, su rostro marcado por una mezcla de ternura, dolor y amor. No quiero volver a perderte, susurró ella. No lo harás. Él le acarició la cara con ambas manos, acariciándole las mejillas con los pulgares. Te lo juro, Valentina, no lo harás. Lucharé contra el cielo y el infierno antes de dejarte marchar de nuevo. La besó de nuevo y esta vez sin vacilar, sin incertidumbre. Sus manos se desplazaron a su cintura, atrayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre ellos. Ella enredó sus dedos en su cabello, atrayéndolo hacia ella. El beso se volvió hambriento, desesperado, lleno de todos los meses de deseo, añoranza y necesidad. Esta vez la levantó con cuidado en sus brazos, prestando atención a los marcos de las puertas y los muebles, y la llevó hacia el dormitorio, abriendo la puerta con el hombro.
La habitación era sencilla y masculina. Una gran cama cubierta con una colcha gastada que había hecho su abuela. Una cómoda robusta, una ventana con vistas a las llanuras. La sentó suavemente en el borde de la cama y luego se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con una expresión tan abierta y vulnerable que le hizo doler el pecho. ¿Estás segura?, le preguntó en voz baja. Porque una vez que hagamos esto, Valentina, nunca te dejaré marchar. Nunca. Por ninguna razón, asintió ella, levantando las manos para acariciarle la cara, memorizando su tacto. Estoy segura de que nunca he estado más segura de nada. A media mañana, Blaun se despertó. La encontró en la cocina y la abrazó por detrás, dándole un beso en la sien. Buenos días, señora Simon. Ella se rió suavemente. Aún no estamos casados, no oficialmente. Son detalles. Él le acarició el cuello con la nariz. En lo que a mí respecta, te convertiste en mía en el momento en que te saqué de esa iglesia. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo, sonriendo. Pero la realidad se impuso como siempre. Ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de que la despensa estaba peligrosamente baja de productos básicos. La harina casi se había acabado. El café se había reducido a un puñado de granos que traqueteaban en el fondo de la lata. El azúcar había desaparecido por completo. «Iré al pueblo», dijo Blay, buscando ya sus botas. Valentina negó con la cabeza con firmeza. «No, iré yo. Tengo que enfrentarme a ellos tarde o temprano. Mejor que sea ahora». Él frunció el ceño, claramente disgustado con la idea. «No tienes por qué hacerlo hoy». «Sí, tengo que hacerlo». Enderezó los hombros y levantó la barbilla con determinación. «No voy a esconderme de ellos. No me avergüenzo de lo que pasó y no voy a empezar esta vida acobardándome». La observó durante un largo momento, con una mezcla de orgullo y preocupación en su expresión, y luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero voy contigo», sonrió ella, sintiendo cómo una cálida sensación le invadía el pecho. No esperaría menos. Una hora más tarde, llegaron juntos a Timber Ridge. Valentina llevaba un vestido prestado por la ama de llaves de Blas que no le quedaba del todo bien. En cuanto aparecieron en la calle principal, todas las cabezas se giraron como agujas de brújula buscando el norte. Los susurros los seguían como sombras, propagándose de persona en persona, más rápido que un incendio forestal. Valentina mantuvo la barbilla alta y la mirada al frente, negándose a apartar la vista o mostrar debilidad. Bla-1 se mantuvo a su lado. Su presencia era un sólido muro de protección y apoyo. Desmontaron frente a la tienda de Macmillan y Valentina respiró hondo para calmarse antes de subir al paseo marítimo. La campana sobre la puerta emitió un agudo sonido metálico que resonó demasiado fuerte en la tienda, que de repente se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, como si alguien hubiera cortado los hilos. Todos los ojos se volvieron hacia ella desde todos los rincones. Valentina se dirigió directamente al mostrador, aferrándose a su pequeña lista. Harina, café, azúcar, como un escudo contra el juicio ajeno. Antes de que pudiera hablar con el dependiente, Sebastián salió de detrás de una fila de estantes llenos de conservas. Por fuera parecía tranquilo, con el chaleco perfectamente abrochado y el pelo impecable, pero había algo frío y duro en su sonrisa que le revolvió el estómago con aprensión. «Bueno», dijo en voz alta, proyectando su voz para que todos en la tienda pudieran oírlo claramente. «Mira quién se ha acordado de que existe esta tienda». Y después de un fin de semana tan ajetreado, Valentina tragó saliva y se obligó a mantener la voz firme. «He venido a comprar algunas cosas, Sebastián. Eso es todo, solo algunas cosas». Él se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho, la imagen de la dignidad herida por no pagar el coste del banquete de boda que abandonaste. La comida que encargué a Elena. El vino que traje desde California a un precio considerable. El predicador al que pagué $20 para reservar la fecha. Las cintas, las flores, los invitados a los que agasajé con refrescos. Dio un fuerte golpe en el mostrador, haciéndola sobresaltar. ¿Crees que todo eso cayó del cielo así como así? Sus mejillas ardían de vergüenza. Sebastián,
Nunca fue mi intención, pero tú lo hiciste. Su voz se elevó, atravesando la habitación como el chasquido de un látigo. Me dejaste allí como una completa idiota mientras te marchabas con tu magnate ganadero delante de todo el pueblo, delante de mis socios, delante de todos los que importan. Y ahora entras aquí a comprar harina como si mi dinero y mi reputación no significaran nada. La sala se había quedado en un silencio sepulcral, sin aliento. Todos los ojos estaban fijos en ellos. Ella se sentía pequeña y expuesta, como un insecto clavado en un tablero para ser examinado. «Te lo devolveré», dijo en voz baja, odiando lo débil que sonaba su voz. «Solo necesito un poco de tiempo». Él se rió con amargura. El sonido era áspero y burlón. «¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, un año, 10 años? ¿O tal vez esperas que simplemente olvide todo y finja que no me humillaste delante de medio territorio?» Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer, parpadeando con fuerza para contenerlas. «Lo siento de verdad, Sebastián. Nunca quise hacerte daño, pero no puedo cambiar lo que pasó». «No, no puedes», se enderezó, y su voz se volvió más fría y dura que antes. «Así que esto es lo que va a pasar. O me devuelves cada centavo que gasté en esa boda, y me refiero a cada centavo hasta el último, o te vas de aquí con las manos vacías y una deuda pendiente que todo el pueblo conocerá». Los espectadores se movieron incómodos, fingiendo examinar los frascos de encurtidos y los barriles de clavos, pero todos tenían los oídos atentos a la confrontación que se desarrollaba ante ellos. Valentina abrió la boca para responder, pensando rápidamente qué decir, pero antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió de nuevo. Unas botas pisaron el suelo de madera con peso deliberado. Las espuelas emitieron un tintineo débil y característico. Blaise Simon ocupó el umbral de la puerta, recorriendo la sala con una mirada rápida y evaluadora que lo abarcaba todo. El rostro pálido y la postura defensiva de Valentina, la actitud engreída y los brazos cruzados de Sebastián, la tensión que crepitaba en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Cruzó la sala con unos pocos pasos largos, moviéndose con determinación silenciosa, y se detuvo junto a Valentina. Su sola presencia cambió el ambiente de la tienda, alterando el equilibrio de poder. «He oído que aquí se está discutiendo una deuda», dijo en voz baja, con tono tranquilo, pero con un trasfondo de acero que todos pudieron percibir. Sebastián se enderezó, hinchando el pecho a la defensiva. «Esto es entre ella y yo, Simon. Ella me humilló públicamente. Gasté mucho dinero de buena fe en una boda que nunca se celebró. Solo le pedí que me devolviera lo que me costó. Es justo y razonable». La voz de Blau 1 se mantuvo perfectamente tranquila, pero el acero que había debajo se volvió más afilado, y tú pensaste que la mejor manera de recuperar tu dinero era avergonzarla de nuevo delante de todo el pueblo, atraparla en una confrontación pública en la que no pudiera defenderse adecuadamente. La cara de Sebastián se sonrojó de ira. «Tengo todo el derecho a cobrar lo que se me debe. Tienes derecho a que te paguen los gastos legítimos. Eso es todo lo que tienes derecho a reclamar». Blau 1 metió la mano en su abrigo con deliberada lentitud, sacó una bolsa de cuero llena de monedas y la dejó caer sobre el mostrador con un sonido metálico que resonó en la silenciosa tienda. «Ahí tienes más que suficiente para cubrir la comida, el vino, el predicador, las cintas, las flores, tu orgullo herido y todo lo demás que se te ocurra. Y hay un extra para que puedas comprarte unos modales y tal vez un poco de decencia». La sala pareció exhalar colectivamente. Alguien en la parte de atrás ahogó lo que podría haber sido una risa. La cara de Sebastián pasó de roja a casi morada, pero sus ojos se posaron inmediatamente en la bolsa sobre el mostrador. La codicia y el orgullo herido luchaban visiblemente detrás de su mirada. Tras un largo y tenso momento, sus dedos se cerraron alrededor del dinero y lo atrajeron hacia él. Blaun se acercó a Valentina y posó su mano de forma ligera pero visible en la parte baja de su espalda, lo justo para que todos los presentes en la tienda vieran exactamente dónde estaba y a quién protegía.
Si tienes algún otro asunto que tratar con mi familia, le dijo a Sebastián, con voz tranquila pero absolutamente firme, trátalo conmigo, no con ella, trata conmigo. ¿Entendido? Sebastián no dijo nada, pero su mandíbula se movía furiosamente. Blauno se volvió ligeramente hacia Valentina y su expresión se suavizó inmediatamente al mirarla. ¿Para qué has venido aquí?, preguntó ella con voz ligeramente temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Flores, café y un poco de azúcar. Él esbozó una pequeña sonrisa torcida que solo estaba dirigida a ella. Harina, café y azúcar para mi esposa, repitió claramente al tendero, asegurándose de que todos oyeran la afirmación posesiva. Ponlo en mi cuenta, y si alguien siente la necesidad de cobrarle algo extra, que sepa dónde encontrarme para discutirlo. Hubo algunas toses forzadas en toda la tienda que disimulaban mal las sonrisas silenciosas y las risas reprimidas. Mientras salían juntos a la brillante luz del sol matutino, con una cesta de provisiones en la mano de Blaze en lugar de en la de ella, Valentina lo miró y le dijo en voz baja, «No tenías por qué pagar todo eso. Era demasiado». Él la miró, con ojos cálidos, firmes y llenos de certeza. «Sí, tenía que hacerlo. Puede que a veces dudes de mi sentido común, Valentina, pero nunca dudes de mi postura. Nunca». Por primera vez desde que comenzó todo el caos, su sonrisa brotó desde lo más profundo de su corazón. Las noticias volaban más rápido que los caballos en Timber Ridge. Cuando Blaze y Valentina regresaron al rancho esa tarde, con los suministros asegurados y la dignidad prácticamente intacta, ya se había reunido una multitud considerable cerca de la valla que marcaba su propiedad. Los habitantes del pueblo se alineaban a lo largo del polvoriento camino, algunos curiosos, otros escandalizados, pero la mayoría ansiosos por conocer el siguiente capítulo de la historia más entretenida que había vivido el pueblo en años. Y entre ellos, destacando por su aspecto completamente cansado y resignado a su destino, se encontraba el reverendo Gilbert, con su gastada Biblia entre las manos, como si pudiera protegerlo de lo que estuviera a punto de suceder. Blount detuvo su caballo a cierta distancia de la multitud, frunciendo profundamente el ceño. «¿Qué es todo esto?». El reverendo Gilbert dio un paso adelante y carraspeó torpemente. «Bueno, señor Simon, viendo cómo la boda de ayer fue dramáticamente interrumpida, y viendo cómo ustedes dos pasaron la noche juntos bajo el mismo techo, sin el beneficio del matrimonio, me pareció prudente y aconsejable terminar lo que se había empezado». Valentina se sonrojó de vergüenza, enterró la cara en el hombro de Blaze, deseando desaparecer por completo. Blount la rodeó con el brazo de forma protectora y su voz adquirió un tono de advertencia. «¿Ha venido hasta aquí solo para darnos una lección sobre lo que es correcto?». «No, no», suspiró profundamente el predicador, con aspecto de hombre que ha salido perdiendo. «He venido hasta aquí para casaros como es debido antes de que todo el pueblo decida que estáis viviendo en pecado y tenga que escuchar quejas al respecto durante los próximos 6 meses». Blount miró a Valentina, levantando una ceja en señal de pregunta. «¿Qué opinas?». Ella lo miró desde donde había escondido el rostro, con las mejillas aún ardiendo. «Creo que es un poco tarde para preocuparse por las convenciones sociales». Él esbozó una sonrisa sincera que iluminó todo su rostro. «Es muy cierto, pero me casaré contigo 100 veces si eso es lo que hace falta para que seas mía en todos los sentidos». Ella sonrió a pesar de su vergüenza, con el corazón hinchado. «Una vez estaremos bien», así que se quedaron allí, en el porche delantero del rancho de Blaze, con una fiesta de boda totalmente poco convencional formándose a su alrededor. Las gallinas escarbaban y picoteaban la tierra cerca de allí, ajenas al drama humano. El caballo de Blount estaba a un lado, todavía ensillado, con el aspecto de un padrino silencioso que presenciaba el acontecimiento. Valentina estaba descalza, ya que se había quitado los zapatos prestados que no le quedaban bien. Llevaba el pelo suelto, cayéndole en suaves ondas sobre los hombros, sin horquillas y natural. Todavía llevaba el vestido prestado que no le quedaba bien, pero de alguna manera le parecía más hermosa a Blay que con el vestido de novia formal del día anterior. Blount
Estaba a su lado con su ropa de trabajo polvorienta, todavía con el abrigo puesto, sin sombrero, que sostenía respetuosamente en sus manos, mirándola como si fuera lo único bueno en todo el oeste, lo único que importaba. El reverendo Gilbert abrió su Biblia con un suspiro de resignación. Bueno, ya que la noche de bodas ya ha pasado más de la mitad, quizá más de la mitad, más vale que terminemos la ceremonia, como es debido, y hagamos esto legal. Algunas personas entre la multitud se rieron entre dientes. La señora Fuentes se abanicó dramáticamente, dividida entre el escándalo y la emoción vicaria. El predicador repasó los votos con falta de práctica. Su tono era resignado, pero no desagradable. Cuando llegó a la parte tradicional sobre las objeciones, ni siquiera se molestó en formular la pregunta completa. Simplemente miró fijamente a la multitud y dijo: ¿Alguien se opone a esta unión? Hablen ahora o callen para siempre. Y me refiero a para siempre. Un silencio perfecto acogió sus palabras. Una sabia decisión por parte de todos. Se volvió hacia la pareja. Blaise Simon, ¿aceptas a Valentina Müller como tu legítima esposa para amarla y respetarla desde este día en adelante? La voz de Blau 1 era firme y segura, y se escuchó entre toda la multitud reunida. Sí, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Valentina Müller, ¿aceptas a Blau Simon como tu legítimo esposo? ¿En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza? Ella lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Sí, entonces, por el poder que me confiere el territorio de Montana y la Iglesia Metodista, os declaro marido y mujer. Cerró la Biblia con un chasquido decisivo. Puedes besar a la novia de nuevo, esta vez como es debido. Bla 1 le entregó su sombrero al peón más cercano sin mirar, tomó suavemente el rostro de Valentina entre sus manos y la besó lenta, profunda y apasionadamente delante de todos los allí reunidos. No fue un beso robado, desesperado o apresurado. Fue presenciado, aceptado, celebrado y bendecido. Cuando finalmente se separaron, ambos un poco sin aliento, la multitud estalló en un aplauso sincero y cálido. El señor Macmillan sacudió la cabeza, sonriendo ampliamente. La mejor boda a la que he asistido. Sin duda. Su esposa le dio un fuerte codazo. Es la única boda que realmente has disfrutado, Duncan. Exactamente, ese es mi punto. Valentina se rió, un sonido de pura alegría, y se inclinó hacia el lado de Bla 1. Él la rodeó con el brazo por la cintura, abrazándola con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente feliz. La señora Fuentes se secó los ojos con un pañuelo. Bueno, supongo que al final todo salió bien. Su vecina asintió con la cabeza. Algunas historias simplemente necesitan dar un rodeo. La vida volvió a su ritmo habitual después de eso, tan constante como los latidos del corazón. 3 meses más tarde, en una fresca mañana de otoño, Valentina estaba de pie en la cocina con una mano apoyada en el estómago, mirando fijamente el calendario que colgaba de la pared. Ya había tenido 2 retrasos y las náuseas que la invadían cada mañana sin falta eran imposibles de ignorar o justificar. Bla 1 entró desde el granero con las botas, dejando unas ligeras huellas polvorientas en el suelo limpio que ella acababa de barrer, y se detuvo inmediatamente al ver su cara. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal otra vez? Ella se volvió lentamente hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y un toque de miedo. Creo que estoy embarazada. Él se quedó completamente inmóvil. Durante un instante, se limitó a mirarla, procesando las palabras. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia y genuina que ella había visto jamás. Cruzó la habitación con 2 largas zancadas. La levantó con cuidado y la hizo girar, riendo con pura alegría. ¡Cuidado!, chilló ella, agarrándole los hombros, medio riendo y medio en serio. Me vas a marear. La bajó con suavidad, inmediatamente arrepentido, acariciándole el rostro con infinita ternura. Vamos a tener un bebé. De verdad, vamos a tener un bebé. Ella asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas. Vamos a tener un bebé. Él le besó la frente, las mejillas, la nariz y los labios,
murmurando promesas y plegarias contra su piel entre cada beso. 9 meses después, su primer hijo llegó en una brillante mañana de primavera. Una pequeña niña que lloraba con fuerza, con mechones de cabello rubio pálido y pulmones como una sirena de vapor que podría despertar a un muerto. Bly la sostuvo por primera vez a esa personita increíblemente pequeña, que era mitad él y mitad Valentina, y lloró abiertamente, con lágrimas corriendo sin control por su rostro curtido. La llamaron Priscilla, y ella se convirtió en el centro absoluto de su mundo. El rancho prosperó junto con su creciente familia. El rebaño de ganado de Blaze se multiplicó año tras año y contrató más mano de obra para ayudar a gestionar la expansión. Hombres buenos como Dayton, que había estado allí desde el principio y se había ganado un puesto como capataz, amplió el granero, construyó nuevos corrales, invirtió en mejores ejemplares para la cría, traídos desde Texas, y poco a poco se forjó una reputación como uno de los ganaderos más exitosos del territorio. Valentina se hizo cargo de la gestión de las cuentas del hogar con un agudo sentido de los números que incluso a ella misma le sorprendía. Organizaba las comidas para el creciente número de peones del rancho, celebraba reuniones para los ganaderos vecinos y sus familias, y se hizo conocida en toda la región como una anfitriona amable y una mujer de negocios astuta, capaz de negociar los precios de los suministros con los mejores. 2 años después de la llegada de Priscilla, su segunda hija, nació un niño al que llamaron Rowan, que tenía el pelo oscuro de Blaze y el carácter obstinado y decidido de Valentina. Aprendió a caminar pronto y enseguida utilizó su nueva movilidad para meterse en todo lo que podía. 3 años después, otra niña se unió a la familia. Dulce y tranquila, parecía observar todo con ojos solemnes y rara vez lloraba. La casa nunca volvió a estar en silencio, llena constantemente de risas infantiles, lágrimas ocasionales y el hermoso caos de una familia en crecimiento. El rancho se convirtió en uno de los más exitosos del territorio de Montana. La reputación de Blyon creció, pero él nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó el desesperado viaje a la ciudad para detener una boda. Nunca olvidó lo que realmente importaba. Años más tarde, en una cálida tarde de verano, Valentina se sentó en el amplio porche delantero, en su mecedora favorita, meciendo suavemente a la pequeña Serenity en sus brazos, mientras Priscilla y Rowan perseguían a las gallinas por el patio, gritando de risa y cubiertos de polvo. Bla uno salió del granero, moviéndose un poco más lento de lo habitual, con el cabello ahora salpicado de canas en las sienes, el rostro curtido por años de sol y viento, pero contento como nunca antes lo había estado. Valentina subió los escalones del porche con la familiaridad de un hombre que vuelve a casa, se dejó caer en la silla junto a ella con un gemido de satisfacción y se inclinó para apartarle un mechón de pelo de la cara con dedos suaves. Si pudiera volver a hacerlo todo, murmuró, mirándola con ojos tiernos, asaltaría esa iglesia 100 veces más. Se sonrojó ella, aún capaz de ponerse tímida ante él después de todos estos años, incluso la parte en la que caímos de bruces delante de todo el mundo. Él sonrió, con los ojos arrugados en las comisuras, especialmente esa parte. El mejor momento de mi vida. Ella se rió suavemente. El sonido era cálido y rico. Eres imposible y, aún así, me quieres. Que Dios me ayude. Así es. Ella apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo a sus hijos jugar mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte. En la ciudad, los viejos vecinos seguían contando la historia a los recién llegados que buscaban fortuna en el territorio de Montana. Se reunían alrededor de la tienda general o del salón y alguien inevitablemente decía: ¿Han oído hablar del varón ganadero que irrumpió en una boda en la iglesia? Y la historia se desarrollaba. Cómo había irrumpido por las puertas, gritando que la novia era suya. Cómo su caballo había hecho lo mismo. Cómo había intentado llevársela en volandas, pero ambos habían caído de bruces cuando el vestido de ella se enganchó en un clavo. Cómo la había secuestrado a caballo, a pesar de la humillación. Cómo había defendido su honor públicamente al día siguiente,
y cómo había construido una vida y un legado más ricos que cualquier yacimiento de oro. Y cada vez que se contaba la historia, alguien añadía pensativo: el amor no es solo el galope y el beso apasionado. También es quien está a tu lado cuando llega la vergüenza, quien paga tus deudas, quien te protege en público, quien construye una vida contigo día a día. La puesta de sol bañaba su próspero rancho con tonos dorados y ámbar intenso. El ganado pastaba tranquilamente por las colinas onduladas. Los caballos movían perezosamente la cola para ahuyentar a las moscas del verano. Las risas de los niños resonaban en el patio, brillantes y puras. Y en el porche, dos personas que habían luchado el uno por el otro a través del orgullo, la enfermedad, la humillación pública y las dudas privadas, se sentaban juntos, cogidos de la mano, viendo cómo su vida se desarrollaba a su alrededor como un regalo que casi habían sido demasiado tontos para reclamar. Su historia no terminó abruptamente con un final dramático. Se convirtió, suave y pacíficamente, en leyenda, y eso era más que suficiente. Lo era todo.